neumólogo asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. También trabajo en lo que es la EPS Sana. Y bueno, soy miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, de la Sociedad Latinoamericana del Tórax, la Sociedad Americana del Tórax, la Sociedad Europea del Tórax. Y bueno, estoy encargado de hacerles la teoría de neumofisiología, que es muy bonito, como van a ver ustedes. Es todo un fascinante mundo de la neumofisiología. Muy bien, comenzamos entonces. Primero, el aparato respiratorio está representado por los pulmones, y si bien es cierto los pulmones sirven para poder finalmente oxigenar la sangre y eliminar el CO2, quiero que sepan que los pulmones también sirven para otras funciones, como es la homeostasis, el equilibrio ácido-base, el control de la temperatura, el metabolismo de medicamentos, la síntesis de hormonas. En el capítulo específicamente vamos a trabajar lo concerniente a los gases, al transporte, difusión y todo lo que tiene que ver finalmente a oxigenar la sangre y botar el anhídrido carbónico. La clase de hoy va a tocar 5 puntos y comenzaremos con la función ventilatoria, la mecánica ventilatoria. Para que llegue oxígeno a los alvéolos, lo primero que debemos hacer es meter aire del medio ambiente hacia los alvéolos, y ese proceso es un proceso mecánico llamado la ventilación. Cuando yo hago esto, no estoy respirando, estoy ventilando. El término correcto es ventilación, y la ventilación se divide en 2 etapas o fases: la inspiración y la expiración. Son fenómenos mecánicos, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a la mecánica ventilatoria, esta permite que el aire pueda ingresar hacia nuestros pulmones, llegue a los alvéolos y después, por diferencia de presiones, pueda llegar hacia la sangre de los capilares. Y en sentido contrario, va a permitir que la sangre de los capilares pase a los alvéolos, el aire de los capilares pase a los alvéolos conteniendo el CO2, y finalmente uno pueda eliminar el CO2 durante la expiración. Esto es lo que les decía. La función principal del aparato respiratorio es proveer oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Se divide en 3 grandes etapas, y ahorita vamos a hablar de la ventilación. Estamos en ventilación. Volvemos entonces a la parte de que sería ventilación. Y bien, la ventilación es un fenómeno mecánico, y este fenómeno mecánico incluye el participar una serie de estructuras como son los músculos ventilatorios y las vías aéreas. Aquí tenemos un esquema con las 3 fases de la fisiología respiratoria: la ventilación, la fase mecánica, la difusión o intercambio de gases, que es un fenómeno más que todo físico-químico, y por último la perfusión, donde llega la sangre a los tejidos, que es un fenómeno hemodinámico. ¿El objetivo final cuál es? Que el oxígeno que esté en el medio ambiente termine dentro de tu mitocondria. Y algo muy interesante: ¿qué cantidad de oxígeno hay en el medio ambiente? El 21% de 760, ¿sí o no? 152. ¿Saben al final cuánto oxígeno llega a la mitocondria? Solamente 10 milímetros de mercurio. De los 150 que inspiraste, solamente llega a la mitocondria 10. ¿Qué pasó con el resto? Ya lo vamos a ver. Es la cascada de oxígeno. Bien, volvemos a ventilación, fenómeno mecánico, dinámico, dividido en inspiración y expiración. Es un juego: medio ambiente, pulmones, pulmones, medio ambiente. Y, como vemos acá en esta esquemita, respiramos un aire rico en oxígeno, 21% de oxígeno, y eliminamos un aire más que todo cargado de CO2. Recuerden la estructura del aire atmosférico. ¿Cuál es el principal gas del aire atmosférico? ¿El oxígeno? Es el nitrógeno. Y la pregunta es: ¿el nitrógeno tiene función? ¿Sirve para algo el nitrógeno cuando yo lo respiro? La respuesta es sí. Sí sirve. ¿Para qué sirve? Para mantener los alvéolos distendidos, porque ocupa volumen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más hay aparte de nitrógeno? Oxígeno. También hay CO2, pero menos del 1%. Y hay otros gases, ¿no? Monóxido de carbono, argón, etc.
que no tienen función fisiológica. Muy bien. Cuando yo inspiro, fenómeno activo. La inspiración es activa, implica contracción muscular, implica el usar ATPs. La expiración es pasiva, normalmente no se utiliza energía, digo normalmente, porque si yo fuera un asmático, voy a expirar así. ¿No es cierto? La expiración prolongada, ahí la expiración se vuelve activa. Es por eso que un asmático, al cabo de una hora de crisis, está tan cansado como que alguno de ustedes hubiera corrido una maratón, porque está consumiendo energía en su fase de expiración. Bien. Seguimos. Para que haya una buena ventilación, tienen que estar estos elementos o variables completamente estables y sanos. Ejemplo, control. El control de la ventilación es neurológico. La gran pregunta es, ¿en dónde se controla neurológicamente la ventilación de los pulmones? ¿En dónde? La respuesta es en 4 lugares. Control local, control periférico, control central troncular, control central cortical. Les explico. Control local. ¿Alguna vez se han comido un chaufita y no se han aspirado un granito de arroz? Y cuando lo han hecho, ¿no les dio una tos increíble? ¿No es cierto? Porque ese arrocito va a irritar, estimular receptores de la mucosa respiratoria, generando tos. O por ejemplo, soy mala gente, barro este local lleno de personas y con alfombra, junto todo el polvo y lo lanzo a un grupo de asmáticos. ¿Qué va a pasar con el asmático? Se le va a cerrar el pecho, porque es un polvo lleno de hongos, ácaros, pelos y caspa, ¿o no? Bien, esos ácaros y ese polvillo llega hacia la vía aérea y receptores colinérgicos, los colinérgicos se encargan de provocar broncoespasmo, mientras que los adrenérgicos se encargan de generar broncodilatación. Es por eso que el asmático agarra su salbutamol, se inhala y me siento mejor, porque estoy estimulando receptores adrenérgicos, broncodilatadores. Entonces estamos hablando de control local. O por ejemplo hago esto. Ya no entra más. ¿Por qué ya no entra más? Porque hay receptores en las vías aéreas y en el parénquima pulmonar que van a sentir la distensión. Y como ven que se está distendiendo, mandan información al tronco y le dicen: tronco, ya no ventiles, porque va a explotar el pulmón. ¿Cómo se llama ese reflejo? El reflejo de Hering-Weber. El reflejo de Hering-Weber es un reflejo que nos protege a los pulmones de que vayan a reventar por sobredistensión. Bueno, todos son control local, ¿ok? Después de saber el control periférico o no, segundo nivel. Control periférico me agarré el cuello. ¿Por qué? Porque aquí está el callado aórtico y está la bifurcación de las carótidas. A ese nivel hay quimioreceptores. Y estos son sensibles ¿a qué? A las concentraciones de oxígeno, CO2 y las variaciones del pH. Entonces, si yo hago esto, me aguanto 1 minuto, 2 minutos, voy a hacer esto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mientras yo me aguanto, comienza a aumentar el CO2. Y cuando aumenta el CO2, la sangre se vuelve ácida, porque el CO2 se transforma rápidamente en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se degrega en bicarbonato más protón, y el protón acidifica el medio. Y se ha visto que el pH ácido es un estimulante ventilatorio. Y en un punto me llama a respirar. O también, cuando me aguanto, comienza a caer el oxígeno, ¿sí o no? Y cuando el oxígeno cae, la baja de oxígeno en sangre es un estimulante de los quimioreceptores para que el tronco otra vez vuelva a respirar. ¿Me entienden o no? El tercer nivel de control es el tronco encefálico, tronco, protuberancia y bulbo. Ahí están los centros de control neurológico más importantes del aparato respiratorio. Si me cae un balazo en la cabeza, probablemente muera como no. Pero si me cae un balazo en el tronco, la muerte es inmediata. ¿Han visto cuando sacrifican a las reses?
¿Con el puntillazo o no? ¿Dónde le dan? En la nuquita del animal. ¡Pim! Y se acabó. Se acabó la historia. Porque ahí está el centro de control respiratorio y el centro vasomotor del control de latido cardíaco, presión arterial, tono vascular. La muerte ocurre. Centro de control principal. Y por último, el control cortical. Es el día del examen de fisio y me quedé dormido y vengo corriendo y cuando vengo tengo que hacer choker. Lo veo al jefe del curso. Doctorcito, disculpe, estoy con el asma, no iba a venir, pero mire que yo soy responsable. No, le estoy haciendo show. Mi corteza es la que está originando la alteración ventilatoria. ¿Me entienden o no? Tiene que ver con la voluntad. Esos son los 4 niveles. Y si esos 4 niveles que están bien, mi control es adecuado y mi ventilación es óptima. Vías motoras. ¿Cuáles son los músculos respiratorios? El más importante, el diafragma. El diafragma es el músculo respiratorio más importante. Ya lo vamos a ver. Es el responsable de dar el 70% del volumen tidal. Como ustedes están conversando, están respirando. Mientras están en el carro, están respirando. Mientras duermes, están respirando. Ya saben que el término correcto es ventilando, ¿no es cierto? Bien, ni cuenta se dan. ¿Quién se encarga de esa chamba? El diafragma. El diafragma es un músculo de manera de cúpula que divide abdomen de tórax. Parece la cúpula de una catedral. Y cuando yo inspiro, el diafragma baja, no sube, baja, permitiendo que el pulmón se pueda expandir por todos sus diámetros. ¿Ok? Y cuando dejo de inspirar, el diafragma regresa a su sitio. Y uno dirá, doctor, ¿y cómo es que la expiración es pasiva? Es pasiva por 2 situaciones. El diafragma, cuando se relaja, regresa a su sitio por la presión abdominal. Las vísceras empujan el diafragma hacia su lugar de origen. Y por otra parte, el tórax no es rígido, es elástico, es como una liga. Yo lo estiro, cuando lo suelto, regresa a su posición normal. ¿Me entienden o no? ¿Cómo se llama eso? Elastancia. Elastancia, la capacidad elástica del tórax para regresar a su posición inicial. Pero ¿qué pasa si me caigo de un caballo y me doblo el cuello? ¡Pah! Luxación atlantoaxoidea con sufrimiento vertebral alto, medular alto. De seguro que se van a dañar las raíces del frénico, que son C3, C4, C5. Y va a haber parálisis del frénico. Y si el nervio frénico se paraliza el diafragma, porque el diafragma recibe inervación del nervio frénico. ¿Ok? Si se me para un frénico, todavía puedo vivir, porque perdería el 35%. Me queda 35 más 30, 65, ¿no es cierto? Pero si se me paralizan los 2 frénicos, se para todo el diafragma, solamente me quedaría con ¿cuánto? 35%, 30 de capacidad inspiratoria, y eso es incompatible con la vida. Caja torácica. Ustedes han visto gente que tiene el pecho así, el esternón así, le llaman el pecho en quilla o en paloma, ¿no? El término es pectum carinatum. ¿Y han visto gente que tiene el esternón hundido o no? Se llama el pectum excavatum. Bien, ¿cuál de los dos es el más peligroso? El excavatum. Porque el excavatum desplaza el corazón y desplaza la tráquea y grandes bronquios. Y el paciente puede tener problemas serios a futuro. Aquí da mi comentario. Que si la jaula torácica, que incluye esternón, costillas, omóplato, tiene algún tipo de daño, tu ventilación se va a ver alterada. El ejemplo más clásico. Estás jugando fulbito, viene un pata y te mete un codazo. ¡Pra! ¡Ah! Me fracturó la costilla. Pregunta, ¿ventilas igual? No. Incluso puede llegar a insuficiencia respiratoria por las fracturas costales. ¿De acuerdo? Sistema pleural. La presión de las pleuras, recuerden anatomía. ¿Cuántas pleuras tenemos? 2. La que está pegada al pulmón, ¿cómo se llama? Visceral. La que está pegada a las costillas, parietal. Entre las dos, ¿qué hay? Hay un líquido. El líquido pleural que es muy chiquito, muy poquito. 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso. Lo que da 10 a 15 mililitros en un adulto. ¿Ok? Y saben ustedes que la presión entre ambas pleuras es negativa. Negativa. Y eso es importante, porque cuando yo hago esto, las pleuras jalan el pulmón hacia afuera por su presión negativa. ¿Eso qué significa? Que si un día voy por la calle, hay
panudeando con mi ¿cómo se llama? iPhone 6, panudeando ahí. Y en eso me asaltan. Entrégame el celular. No, pues, no quiero, pues. No. ¡Pah! Te meten un cuchillo al tórax. Y te lo deja todavía, de recuerdo. Y se lleva tu celular. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Sacar el cuchillo. Porque la presión intrapleural es negativa. Y tú lo sacas, neumotórax. El pulmón se va a colapsar. ¿Me entienden o no? Entonces, mucho cuidado con ello. La presión intrapleural es negativa. No es bueno. Si hay lesión de esta pleura, sacar el elemento porque puede provocar mayor complicación. Y si hubiera aire, hubiera agua, hubiera algo en ese espacio pleural, tu ventilación se va a ver alterada. Distensibilidad pulmonar. De seguro que han escuchado por ahí el diagnóstico fibrosis pulmonar o no. ¿Han escuchado o no? Hay gente que escucha ese diagnóstico y se persina. En parte tiene razón, porque la fibrosis pulmonar no es una enfermedad. Son 200 enfermedades, de las cuales hay una que se llama la idiopática, que es incurable. Se me fibrosa el pulmón y se va a seguir fibrosando y me voy a morir en el lapso de 2 a 3 años y no hay cura. No es un cáncer, pero se comporta como tal. ¿Qué pasa en los pacientes con fibrosis? El pulmón tiene la consistencia de una esponjita, parece una esponja. En los pacientes con fibrosis parece un corcho. El pulmón ya no se puede distender. ¿Cómo se llama la capacidad del pulmón para distenderse? Compliance. La compliance pulmonar. La compliance pulmonar, también llamada distensibilidad, es la capacidad del pulmón para expandirse cuando ingresa aire a su interior. ¿De acuerdo? En los pacientes con fibrosis, le dice así: toma aire, bota una vela, toma aire, apágala. No la botan porque no tienen aire, tienen muy poco volumen de aire metido adentro. Y por último, permeabilidad de vías aéreas, ¿no? ¿Qué pasa si me estoy comiendo un chicle y un chistoso me asusta? Yo, ¿qué hago? ¿Obstrucción de vía aérea, sí o no? Si tengo obstrucción de vía aérea, ¿qué tengo que hacer? Palmada en la espalda, maniobra de Heimlich. Me voy por la espalda, abrazo al paciente y hago presión subdiafragmática intensa para que pueda botar el cuerpo extraño, ¿no? Bueno, si hubiera alguna obstrucción en las vías aéreas, la ventilación se va a ver alterada. Conclusión: cualquier cosa que altere cualquiera de estas variables va a alterar la ventilación. Bien, siguiendo, tenemos aquí 3 conceptos: retracción elástica del tórax, resistencia de fricción al flujo, resistencia de fricción de los tejidos. Retracción elástica ya les comenté, ¿no es cierto? Es cuando tomas aire, sueltas y todo vuelve a su sitio. El pulmón, como la jaula torácica, tienen capacidad elástica, ¿de acuerdo? Tú lo deformas, dejas el estímulo y vuelven a su sitio. ¿Quiénes pierden esa capacidad? Los pacientes obesos, los pacientes con problema obstructivo como el EPOC. ¿Qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la principal causa es el humo de tabaco. Esos pacientes tienen su pecho así. Se llama el tórax en tonel, el tórax en barril. Y el tórax está hinchado porque sus pulmones están atrapando aire. Entonces tienes al paciente: toma aire, bótalo. ¿Me entienden o no? Y su elastancia la han perdido. El obeso es igual. ¿Saben cómo es un obeso? ¿Cómo se siente ser obeso? Vayan a su casa y pónganse 15 chompas encima. Chompa, 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 e intenten respirar en su casa. Eso es lo que le pasa al obeso mórbido. No puede distender el tórax. La patología del obeso es patología restrictiva por la cantidad de grasa que le rodea el pecho. Bien. Resistencia de fricción al flujo y de los tejidos. Una pregunta muy interesante, inocente, que da a entender que en la medicina la lógica no sirve. No sirve. ¿Por qué? A ver, les hago la pregunta lógica. Voy a tomar aire. Mi tráquea mide un diámetro más o menos de 1.5, que me da más o menos, no, firme, diámetro 3 centímetros, de radio 1.5.
3 centímetros de diámetro. Aquí está mi tráquea, una tráquea grande. Mientras que mis bronquiolos miden menos de 2 milímetros. ¿Ok? Pregunta, ¿en cuál de los dos lugares va a ser más difícil que pase el aire? ¿Qué te dice la lógica? Bronquiolo porque es más chiquito. La lógica te dice que bronquiolo porque es más chiquito, ¿o no? La respuesta es la tráquea. ¿Por qué? Si esta es grandota y esta es chiquita. Es que súmame pues los miles de bronquiolos que hay. Y tú sumas los miles de bronquiolos y juntas todo eso en un área. El área transversal es mucho mayor que una sola tráquea. Después de cuando uno respira, el aire acá es turbulento, pasa con dificultad. Y aquí el aire se vuelve laminar. Agarra un estetoscopio, ponlo acá. Y acá. ¿Sí o no? Es justamente por la resistencia al paso del flujo. Y eso le da no solamente el calibre, sino también los tejidos. Esto que está acá es la distensibilidad compliance, la capacidad del pulmón para poder distenderse, expandirse. Miren, esto es lo normal, lo que tenemos nosotros. ¿Qué pasa en el enfisema? Está con la compliance aparentemente alta, pero eso es engañoso, porque son pulmones que atrapan mucho aire y no lo movilizan. Por eso es que las compliance muy altas no son buenas. Y el caso contrario es fibrótico. No tiene aire, está en el extremo contrario. Ni exceso ni defecto de compliance es normal. ¿Me hago entender? ¿Ok? No se olviden que la causa principal de POP es el humo de cigarrillo. Y mientras me duren aquí las clases, voy a repetir que fumar es una estupidez. ¿De acuerdo? Así sea cigarro electrónico. Estupidez más cara todavía. ¿De acuerdo? Estupidez por 2. No sirve para nada. ¿De acuerdo? No sirve para nada. Ahorita con mi grupo del hospital tenemos 2 neoplasias pulmonares por tabaco y el final es bien triste. Bien triste. Distensibilidad compliance. ¿Y qué es lo contrario? ¿Se acuerdan que les dije? Lo que permite regresar el tórax a su sitio, la elastancia. ¿De acuerdo? La elastancia. El retroceso elástico. Y diría, sin equivocarme, que fumar con mandil es estúpido por 3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. Esto de acá es la vía aérea. La vía aérea está representada por la vía aérea de gran calibre y de pequeño calibre. ¿Cuántas veces se divide la tráquea para que llegue al alvéolos? 23 veces. De una tráquea a 300 millones de alvéolos. La tráquea que tiene un diámetro de 3 centímetros y los alvéolos un diámetro de 300 micras. ¿De acuerdo? Les chismoseo, los alvéolos no son redonditos como se ven los dibujitos. Los alvéolos son poligonales. ¿De acuerdo? Esto de acá es una foto histórica, es una broncografía. ¿Cómo se hacía? Ya no se hace. Agarraban al paciente como Tupac Amaru, entre 4, le abrían la boca y le metían una sonda hacia la laringe y le inyectaban una sustancia de contraste hidrosoluble. El paciente le tomaban la placa y salía bien bonito, ¿no es cierto? Pero con el sufrimiento del paciente. Y aquí podemos ver la tráquea, la carina, el bronquio principal del lado derecho, el izquierdo y toda la segmentación. Parece un árbol volteado, ¿sí o no? Parece, después se llama el árbol bronquial. ¿De acuerdo? El árbol bronquial. Bien, y de esas vías respiratorias, que son, como les he dicho, 23 generaciones, doctor, usted me ha mentido, aquí dice 22, pero aquí 22 es saco alveolar, 23 es el alveolo que falta acá. ¿De acuerdo? De toda esta vía aérea, hay algo muy interesante. No toda la vía aérea conduce solamente aire. Hay una parte de la vía aérea que también intercambia gases. La vía aérea que conduce aire va de la tráquea hasta el bronquiolo terminal. Es la generación 1 hasta la generación 16. Son la generación que solamente conduce aire. ¿Estamos de acuerdo? Vía aérea de conducción. De la generación 16 para abajo, ¿qué observamos? Que ya la vía aérea tiene pequeños alveolitos. ¿Ven estos chupones? Son alveolos. Y como tienen alveolos, ya tienen capacidad para intercambio gaseoso. Es por eso que esta vía de abajo se llama vía aérea de intercambio. Yo siempre me preguntaba, así como ustedes, cuando viene una persona ahogada
y yo agarro y le doy respiración boca a boca, yo pensaba, por las puras, estoy dando puro CO2. ¿Y esa es la respuesta real? No, porque si yo hago esto, hay un volumen de aire que no va a tener intercambio gaseoso y que va a tener la misma concentración de oxígeno de como entró. Es el volumen de aire que está en las vías aéreas de conducción. Y ese volumen de aire es el que yo se lo voy a ofrecer al paciente. ¿Me entienden o no? Es por eso que la reanimación cardiopulmonar es recomendada. Le estás dando oxígeno aunque tú no lo creas. Bien, a propósito, ¿qué volumen de aire es el que está aquí contenido en la vía de conducción? 150 mililitros en promedio. En promedio. Porque quiero que sepan una cosa. Los volúmenes pulmonares dependen de la edad, el sexo, la raza, la talla. Yo mido 1,80, peso 100 kilos, soy mestizo, soy varón. Definitivamente mis volúmenes, mis capacidades van a ser mucho mayores que algunos de ustedes que midan 1,50 m, sean mujeres, independientemente de la raza, pero son más chiquitos, pues, y van a tener un volumen mucho menor, porque es su fisiología. Y si yo me comparo con un noruego que mide 2 metros, o uno de la NBA que mide 2,5, él tiene mayor capacidad pulmonar. Aparte que la capacidad pulmonar también depende de la actividad física. Yo podré medir 1,80 m, pero si me comparo con Usain Bolt, que te corre en 9 segundos 100 metros, su capacidad pulmonar está mucho más optimizada por el condicionamiento físico. Bueno, alveolo, voy a avanzar esto. Importante es que ingrese oxígeno gracias a la inspiración hasta los alveolos y después puede ocurrir el intercambio de gases. Esto que está acá, ¿qué cosa es? Es la membrana, entre comillas, porque no es una membrana, es el conjunto de membranas. Es la membrana o barrera alveolo capilar. Y les digo que no es una, son varias. ¿Cuáles son los componentes de la barrera o membrana alveolo capilar? Vamos. Surfactante, neumocito tipo 1, membrana basal del alveolo, intersticio, membrana basal capilar, endotelio capilar, la masa de plasma y la pared de glóbulo rojo. Todo eso es los componentes de la membrana alveolo capilar, porque todo eso tiene que ser vencido por el oxígeno. ¿Me entienden o no? ¿Ok? Si algo por ahí se daña, la difusión de gases va a estar alterada. CO2 va en sentido contrario. ¿Para quién es más fácil difundir? ¿Al oxígeno o al CO2? Al CO2, porque es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Pero quién se la lleva? El monóxido de carbono. El monóxido de carbono es 200 veces más difusible que el oxígeno. Después, cuando ustedes viajan en la combi, en la scooter a su casa, a la mitad del viaje, están cabeceando. ¿De acuerdo? ¿Y por qué están cabeceando? ¿Porque están cansados? No, porque están intoxicando de monóxido de carbono, de los motores viejos que se acumulan en la cabina. Y más aún, la del peruano, cerrar las ventanas. Cierra, y si las abres, oye, cierra que me voy a resfriar. ¿No es cierto? Por lo tanto, la resistencia al paso del aire en las vías aéreas principalmente ocurre en las vías aéreas de gran calibre, ¿ya? En el interior de los pulmones, el gas va a ejercer una mezcla. Turbulento en tráquea y bronquiodones, laminar en bronquiolos, vías aéreas pequeñitas. La resistencia no es constante, es cierto, va a depender mucho del flujo del gas que ingresa y del volumen pulmonar. Las vías aéreas de gran calibre ofrecen mayor resistencia. El flujo turbulento es de las vías aéreas grandes. El flujo laminar es de las vías aéreas pequeñitas. No se olviden. Aparte que, no se olviden anatomía. ¿Qué diferencia hay entre vía aérea de gran calibre como traquibronquios y los bronquiolos? La primera diferencia, que traquibronquio tiene cartílago, bronquiolo no tiene cartílago. Segunda diferencia, la mucosa respiratoria de traquibronquios, ¿se acuerdan de histología? Es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿sí o no?
Eso es la teoría. En el bronquiolo, ¿cómo es? ¿Es igual? En el bronquiolo es un epitelio cúbico simple, inicialmente ciliado y después pierde el cilio, cúbico simple. ¿Y tiene células caliciformes? No, tiene células de la clara, que es la que forman moco en los bronquiolos. No se olviden eso. Aquí está, la resistencia al paso del aire. Otra cosita más. Vía aérea superior, vía aérea inferior. ¿Cuál es el punto, el plano? Los que saben, chitombe, los que no saben. Porque hasta ahora yo sigo viendo médicos que ponen infección de vía aérea alta, traqueitis. Infección de vía aérea alta, bronquitis. ¿Eso es cierto? ¿A partir de dónde decimos vía aérea superior, vía aérea inferior? Respuesta, la glotis. La glotis, el espacio entre las dos cuerdas vocales inferiores o verdaderas. De ahí para arriba, vía aérea superior. De ahí para abajo, vía aérea inferior. No se olviden, ¿ya? Ahí está lo que les dije. La superficie de la tráquea comparado con la extensa superficie de todas las vías aéreas pequeñitas. Es por eso que la resistencia es mayor a nivel de tráquea y bronquios y menor en bronquiolos. Y aquí se ven los flujos turbulentos de la tráquea y los flujos laminares de los bronquiolos. Pero si en este bronquiolo hubiera moco, un cuerpo extraño, un tumorcito, se pierde el flujo laminar y van a aparecer los ruidos patológicos, llamados también estertores. El sibilante, el sucrepitante, el roncante, lo que van a aprender el próximo año en semiología, los ruidos patológicos. Bueno, vamos a avanzar. Músculo diafragma, que ya les comenté, es el principal músculo ventilatorio, principal músculo ventilatorio, y este músculo tiene la forma de la cúpula de una catedral, tiene unas fibras estriadas esqueléticas a manera de trébol. Quiero que sepan una cosa, el músculo diafragma no es impermeable, ¿ok? No tiene huecos para que pase el esófago, la vena cava y la aorta, pero también tiene poros. ¿Qué significa? Que si me da una peritonitis porque se me perforó el apéndice, es muy probable que la pus pase al tórax, porque el diafragma no lo aísla completamente, no se olviden. ¿Y el diafragma solamente sirve para ventilar? No. Sirve para todos los fenómenos de Valsalva. ¿Qué es Valsalva? Pujar. ¿Y cuándo pujan? Orinar, defecar, durante el parto, al levantar pesos, ¿sí o no? Cuando hacen esfuerzos físicos, pujan. El pujar tiene que ver con contracción diafragmática y también contracción de músculos de la prensa abdominal. Ahí también participa el diafragma. Pero no solamente el diafragma es el músculo que favorece la inspiración. Hay otro músculo que también participa y son los músculos intercostales externos. Miren mi mano, así es el músculo intercostal externo. Cuando se contrae, jala las costillas hacia afuera, favoreciendo el aumento del diámetro transversal. ¿De acuerdo? Intercostal externo. Pero si van a una emergencia, van a ver que el paciente hace esto. Se hunde, se jala la piel del cuello, o se hunde la piel entre las costillas o debajo de la última costilla. ¿Cómo se llama eso? Tiraje. Los tirajes. ¿Y qué traduce el tiraje? Accionar de los músculos inspiratorios accesorios. ¿Y cuáles son? Músculos como son los serratos, los escalenos y los esternocleidomastoideos. Lo normal es que no los usemos. Lo normal es que solamente trabaje diafragma e intercostales externos. Pero como estoy agitado, después de haber corrido, aparece el tiraje. ¿De acuerdo? Seguimos. Los músculos expiratorios. Teóricamente, la expiración es pasiva, ¿sí o no? Bueno, si yo hago una expiración forzada, como por ejemplo, queriendo apagar la vela de mi torta, lo que voy a contraer son los músculos intercostales, pero internos. Los externos son inspiratorios, los internos son expiratorios. Y si sigo soplando, se toca la barriga y se pone dura.
porque se contraen los músculos de la prensa abdominal. Conclusión, músculos intercostales internos, músculos de la prensa abdominal, son músculos expiratorios. Ya saben que aquí están los rectos, los oblicuos, el transverso, ¿se acuerdan o no? Anatomía. Perfecto. Y ahí tenemos el esquema de los diferentes músculos accesorios. Aquí están los intercostales externos, los músculos del cuello, inspiratorios, intercostales internos y los de la prensa abdominal, expiratorios, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, vamos a avanzar. Bien, cuando yo inspiro, el aire va a ir de un lugar de mayor presión a menor presión. No se olviden la ley de los gases. Los gases se mueven por gradiente de presión, de un lugar de mayor presión a menor presión. Y cuando hago esto, pregunta, ¿dónde será mayor la presión? ¿Atmosférica o dentro del alveolo? Para que el aire se meta, ingrese en la atmósfera. Y aquí vemos cómo comienzo a inspirar y miren cómo la presión atmosférica, que es esta, está ligeramente por encima del alveolar. Esa pequeña diferencia es suficiente para que comience a ingresar aire. Entonces comienzo a meter aire, meto aire. ¿Y hasta dónde lo voy a meter? Ya no entra más. Por lo tanto, he llegado al equilibrio. He llegado al equilibrio. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Y para botarlo, ¿qué presión debe ser mayor? ¿La alveolar o la atmosférica? La alveolar tiene que vencer a la atmosférica. A ver si es cierto. Comenzamos la expiración y observamos cómo la presión alveolar se va por encima de la atmosférica. Algo interesante, durante toda esta mecánica, la presión intrapleural siempre ha sido negativa. No se olviden, se debe mantener negativa para favorecer la expansión pulmonar. Y al final de la expiración, logramos nuevamente el equilibrio y se cerró el ciclo. ¿De acuerdo? Juego de presiones. Vamos ahora con lo que es ventilación alveolar. ¿Se acuerdan que les comenté que hay una vía aérea que no intercambia nada, que solamente conduce aire? Ya, esas son las vías aéreas de conducción. Y había un volumen de aire, ¿cuánto era? 150, ¿no es cierto? Ya, ese volumen tiene nombre, se llama el espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico es el volumen de aire contenido en las vías aéreas de conducción. ¿Se entendió o no? Pero también hay un concepto, el espacio muerto fisiológico. ¿Qué es eso? ¿Cuántos alveolos tenemos? 300 millones. Pero no todos reciben sangre. Reciben aire, pero no todos reciben sangre. Es aproximadamente el 5% que no recibe sangre. Pregunta, chicos, si tengo un grupo de alveolos que recibe aire, pero no recibe sangre, ¿harán intercambio o no? No, se comporta también como vía aérea de conducción. Eso es el espacio muerto fisiológico. Es la suma del espacio muerto anatómico más el volumen de aire de aquellos alveolos que están ventilados pero no están perfundidos. ¿Me hago entender? Ese es el concepto. Muy bien. No se desmayen. Y aquí tenemos aquí el índice ventiloperfusión. 2 alveolos ventilados con sus capilares perfundidos. A partir de ahora, cuando diga V, me estoy refiriendo a ventilación. Cuando diga Q, me estoy refiriendo a perfusión. Por lo tanto, si yo divido ventilación y perfusión, la relación igual a 1 es el ideal. Porque hay tantos alveolos ventilados como perfundidos. ¿Me van a entender? Que es lo ideal. Pero pueden haber cambios. ¿Qué es eso? Es un pulmón. Me acabo de parar, como estoy ahorita, y resulta que el doctor West, que es un fisiólogo americano, vio de que el pulmón tenía 3 sectores. Se les llama las zonas de West. La primera zona es el techo superior. ¿Y qué se había visto? Que en esa zona
la ventilación predomina sobre la perfusión. Llega más oxígeno a esa zona. La zona media en ambos está casi igualito. Y en la parte baja lo que predomina es la perfusión. ¿Por qué? Por la gravedad, pues. ¿La sangre pesa o no? Y por la gravedad se tiene que ir a fondo. Y se han preguntado ustedes, tuberculosis pulmonar, ¿en qué parte del pulmón afecta principalmente? ¿En las bases o en las ápices? En las ápices. ¿Por qué? Porque al bacilo de Koch le encanta el oxígeno. Y en las zonas apicales la concentración de oxígeno es mayor. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, es que la enfermedad aparece en las regiones apicales. Para ir a extrañeza. Te digo, ¿la extrañeza cuál es? La extrañeza es que cuando uno respira, el foco de Von es basal. Y de ahí migra hacia la región apical. Y eso se llama TBC primaria. ¿Me entiendes? Vamos a ver. Ahí veo que ahorita dice, no, me está mintiendo el doctor. Vamos, ventilación minuto, fácil. Es multiplicar el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es el volumen tidal? A propósito, el volumen tidal también se llama volumen aire corriente. Es medio litro. Multiplíquenlo por 15, que es la frecuencia respiratoria promedio, y me sale 7 litros y medio. Es lo que normalmente ventilamos en un minuto una persona tranquila. Pero si yo comienzo a correr, esto se multiplica por 10, por 15 o por más. Los atletas profesionales tienen una alta capacidad aerobia. ¿Qué significa? Que su ventilación minuto se va por los cielos. Mientras que los gorditos como yo corren media cuadra y mi ventilación minuto es pobre. ¿Por qué? Porque estoy descondicionado. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ventilación alveolar? A ver, chicos, esto es el volumen tidal, medio litro. Le voy a restar el espacio muerto. ¿Cuánto es el espacio muerto? Lo dije, 150. 500 menos 150. ¿Me queda 350 o no? Que son los que realmente van al alveolo o no. Ya, a eso multiplíquenle la frecuencia respiratoria y me sale esta cifra. 5 litros y tanto. Es la ventilación que llega finalmente al alveolo. ¿De acuerdo? Capacidad de cierre, son conceptos, ¿ah? Miren, voy a hacer esto. Ya no sale. ¿Por qué no sale? ¿Porque me quedé sin aire? Por más que yo expire, ¿el pulmón se colapsa como un globo desinflado? No. El pulmón no se colapsa jamás, porque siempre queda adentro el volumen residual, que es ese volumen que ganaste el día que naciste y ¡ya! En ese día cae tu volumen residual. ¿De acuerdo? Y tus alvéolos no se van a colapsar por el surfactante que tienen adentro. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta es ¿por qué ya no boté más? Porque yo al botar el aire creo adentro una presión negativa en la vía aérea. Y la vía aérea se colapsa. Sobre todo los bronquiolos. Se cierran. Eso es la capacidad de cierre. ¿De acuerdo? La capacidad de cierre, volumen al cual las vías respiratorias pequeñas comienzan a cerrarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo o no? ¿Se entiende? Bien, vamos. Control de respiración. Esto de acá ya lo hemos explicado, lo voy a hacer rapidito. ¿Qué pasó? Ya. Control de respiración. Repasar lo que les dije al inicio. ¿Cuáles son los niveles de control de la respiración? Local, periférico, central troncular, central cortical, ¿no es cierto? Ahí se refiere a todo ello. A nivel local, receptores irritativos, adrenérgicos, colinérgicos, de dolor. A propósito, ¿el pulmón duele? No. ¿El pulmón duele o no duele? La respuesta es no. El parénquima pulmonar no duele. Los bajos sanguíneos del pulmón sí duelen. Los bronquios sí duelen. ¿Y qué más duele? La pleura parietal. La pleura parietal duele. Así que si algún día tengo dolor en el pulmón, es porque algo ha crecido, ha inflamado y está afectando tráquea, vía aérea, vaso sanguíneo o la pleura parietal. Eso es bueno y malo a la vez. ¿Por qué es bueno? Porque si te da tuberculosis, la TBC raramente duele. Tengo tremendo infiltradazo
Y bueno, pues, tomo pastillas y me curo, pero no sufro. Eso es bueno. ¿Qué es lo malo? Si tengo un tumor maligno y el tumor va creciendo, 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 y el día que duela, me duele. Placa, tumor metastásico. No se olviden, el cáncer de pulmón es el cáncer más letal de todos. No es el más frecuente. Quinto puesto en frecuencia. Primer puesto en mortandad. ¿De acuerdo? No se olviden. El problema del pulmoncito que no duele, es una vaina. Esto ya, ¿verdad? Ahí está la pleura. Pleura parietal, duele. Pleura visceral, no duele, pero cuando lo irrita genera tos. Los quimioreceptores. Vamos a ver el dibujito. Ahí está. Los quimioreceptores les comenté que era el control periférico, ¿no es cierto? Y se encuentran a nivel del callado aórtico y la bifurcación carotidia. Estos quimioreceptores se les llama quimioreceptores periféricos y son sensibles a CO2, oxígeno y pH de la sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque también existen quimioreceptores centrales que solamente son sensibles a la variación de pH y CO2, no de oxígeno, si les pregunto en el examen. Y estos están mandando información hacia el tronco. Y les doy un ejemplo, ¿de acuerdo? Que les va a servir. A mí lo que me interesa en la clase es que aprendan para el curso y que aprendan para la vida, no para que saquen 20, ¿de acuerdo? No, que aprendan. Ya son internos de medicina, con su mandín en la San Martín, están sacando pecho. Ya, interno. Bien, viene un pacientito, un viejito de 85 años, con la justa lo traen al viejito, ¿ya? Y agarras tu pulsoxímetro y se lo pones en el dedo al viejito, ¿no? Ese que mide la saturación de oxígeno. Y me marca 81%. Yo recuerdo mi clase de neumoficio, que toda saturación debajo de 90 es sinónimo o se correlaciona con una presión de oxígeno menor de 60, según la curva de disociación de la hemoglobina, que ya lo han visto en teoría, ¿sí o no? En hemato. Saturación de 90 para abajo, presión de oxígeno menor de 60, está en insuficiencia respiratoria. Entonces digo, no, está mal el viejito. Ya, vamos a ponerle oxígeno. Y ¡pa! Le pones una máscara a reservorio, esa que es una máscara con una bolsita, que te da oxígeno hasta en un 96%, casi oxígeno puro. ¿Ok? Bien, le tomas la pulsoximetría, 98. Bien, hecho bien. Viene el cambio de guardia. Vienen los internos que van a entrar y tú estás con tu residente para entregar la guardia. Y en eso viene el residente mayor, todo maloso. ¡Recétame el caso! Bueno, paciente varón de 84 años. Oye, aguanta. Tu paciente, míralo. 2 moscas verdes volando y el paciente está muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que le has dado oxígeno? Tienes que pensar entonces en que algo ha pasado, algo ha ocurrido mal. Resulta que cuando llega un paciente y está desaturando, lo primero que debes preguntarte es, ¿esto es crónico? ¿Esto es agudo? Y hay varios signos clínicos que los van a aprender en serio. Uno de ellos es ver las manitos al paciente. Y si en sus manitos tú ves sus dedos hinchados, se llama dedos en palillo de tambor. Otros le llaman dedos hipocráticos. Uñas en vilo reloj, ¿de acuerdo? ¿Eso qué te dice? Que ese paciente es crónico y él está acostumbrado a vivir con poco oxígeno. Ok, estaba con oxígeno muy bajo, le debieron dar oxígeno, pero nunca mucho oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo le doy mucho oxígeno, ese oxígeno es captado por estos quimioreceptores. ¿Y qué creen que van a decir los quimioreceptores? Mandan por vía diferente su telegrama y le dicen al tronco, tronco, ya no respires, hay mucho oxígeno en la sangre. Y el de arriba, ya compadre, deja de respirar, deja de ventilar. Y el paciente entra en paro respiratorio. ¿Me entienden o no? Por una cuestión básica de fisiología. Así que mucho cuidado, esta función y relación de agudo con crónico. Bueno, y a nivel de lo que sería el tronco encefálico, ahí, bulbo protuberancia, ahí están los verdaderos centros de control respiratorio. El centro neumotáxico, el centro apnéustico y los grupos ventrales y dorsales. Estos están activando la inspiración y la expiración, siempre equilibrando según lo que la información que le manden pues los quimioreceptores
y el medio interno en general, ¿de acuerdo? Entonces, estos de acá son los principales controladores de la respiración y son de actividad involuntaria, no se olviden. Ya vamos a acabar. Espirometría, volúmenes y capacidades. Cuando alguno de ustedes quiere ingresar a un equipo profesional de lo que sea, fútbol, básquet, o por ejemplo decide asimilarse a una fuerza armada, porque es otra forma también de poder trabajar, lo que te van a pedir dentro de todo es esta pruebita, que es soplar en una máquina, y la máquina va a movilizarse con el flujo y con el volumen aire que botas, y va a generar curvas. ¿Cómo se llama esta máquina? Un espirómetro. Este es un espirómetro antiguazo, pero este es un espirómetro de campana. Actualmente los espirómetros son computarizados. Tú soplas y la máquina te da todos los resultados de manera automática y rápida. ¿Ok? Bien. Entonces hago yo la espirometría. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener una serie de volúmenes y una serie de capacidades. Los volúmenes son el volumen de aire que uno está movilizando. Normalmente, cuando respira, cuando inspira, cuando expira, ¿de acuerdo? Y cuando tú sumas volúmenes, obtienes capacidades. Antes de leer esto, lo vamos a hacer en una práctica. Miren acá. Ya, yo soy el paciente. Me van a hacer mi espirometría. A propósito, esta gráfica se llama espirometría estática o espirograma. Espirometría estática o espirograma. Porque en la siguiente clase, que creo que es mañana, a propósito, aviso, el día de mañana le he comentado al delegado, al coordinador, arrancamos 12:30, no arrancamos a las 12, porque es sábado y yo trabajo, y es bien bravo salir del hospital. Así que les pido por favor, delegados, delegadas, 12:30, ¿ya? 12:30 hacemos la clase. El día de mañana la clase va a ser sobre pruebas de función pulmonar, así que no se la pierdan. Entonces, por ejemplo, la que vamos a poner mañana se llama la espirometría dinámica. Esta es la espirometría estática, que es bien sencilla. A ver, comenzamos. Soy el paciente y le digo, o me digo a mí mismo, vamos a respirar normal. Ese volumen de aire que estoy movilizando de manera normal se llama volumen de aire corriente o volumen tidal. Y su valor promedio es medio litro. Bien, ahora vamos al siguiente. Me voy a lanzar a la piscina, ¿de acuerdo? Y hago esto. Me tiro. Acabo de tomar aire. Lo máximo que puedo. Ese volumen de aire se llama volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto vale? Promedio, 3 litros 100. 3.100 mililitros. Vamos al otro. Tomo aire. Tomo y ahora hago esto. Boto todo lo que puedo. Lo que he obtenido es el volumen de reserva expiratorio. Promedio, 1.500 a 1.700 mililitros. ¿De acuerdo? Hasta ahí, volúmenes. Yo que les he dicho que la suma de volúmenes que me da capacidades. A ver, ¿será cierto? Sumamos el volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente y habré obtenido la capacidad inspiratoria o también llamada capacidad de reserva inspiratoria. Capacidad, suma de volúmenes. Otro ejemplo, tengo el volumen corriente y si le sumo el volumen de reserva inspiratoria, obtendré la capacidad de reserva expiratoria. ¿Me entienden o no? Pero hay una capacidad que es esta. He hecho esto. He sumado los 3 volúmenes, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa capacidad? Capacidad vital. Que más o menos, sumemos, 300 más 500, 3600, más 1500, casi 5 litros y tanto. Casi 5 litros es mi capacidad vital. Hay un volumen de aire que no lo voy a poder hallar por más que sople lo que sople. Y no va a salir. ¿Cómo se llama? Volumen residual. Y el volumen residual es el volumen de aire que mantiene a los alvéolos
distendidos. Si yo lo quiero medir, no se puede hacer con una espirometría, se hace con una pletismografía, que es una prueba diferente que ya vamos a ver. La pletismografía sí te mide volumen residual. Y es importante hallarlo, porque si tú hallas el volumen residual, habrás hallado la capacidad total pulmonar. ¿Me entienden o no? Si yo soy jugador de un equipo profesional y el equipo me quiere contratar, no basta con hacerme una espirometría. Definitivamente tengo que pasar por una pletismografía para saber si vale la pena mi inversión, porque mientras tenga mejores capacidades es mucho mejor, ¿de acuerdo? Y hay una que es interesante, miren, la capacidad residual funcional. ¿Cuál es? Es esto, miren, tomo aire y lo boto suave, listo, no lo he forzado, ¿eh? Solamente he botado mi tidal. ¿Qué me queda adentro? Mi volumen de reserva expiratoria y mi residual, ¿sí o no? Esos dos se llama capacidad residual funcional, y los atletas profesionales lo tienen mucho más desarrollado. Es por eso que ustedes van a ver cómo corren, nadan, juegan y no se agitan tanto, porque tienen buenas capacidades pulmonares. Por ejemplo, yo trabajé 5 años en la Marina, antes de estar en el 2 de mayo, y tú pudieras ser un oficial, un mercante, un mecánico, lo que tú quieras, pero no todos podrían ser FOES. ¿Qué es FOES? Comando de Fuerzas Especiales. ¿La ley cuál era? Desde el punto de vista neumológico, para que seas FOES, tiene que tener más del 100% en todas tus capacidades. Que si un FOES soplaba y salía a 80, jalado. Por más que sea Rambo, todo lo que tú quieras. Si tenía más de 100, pasaba la brecha. ¿De acuerdo? Bien, y esto es lo mismo, voy a avanzarlo. Y para acabar, un par de conceptitos ya, estamos acabando la clase. Tienen práctica, ¿no? 4:30, ¿o a qué hora? Está bien, ya, estamos acabando. Solo para nombrarles, los gases obedecen a leyes, y estas son las leyes de los gases, las leyes que van a permitir controlar el accionar físico-químico de los gases. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de los gases. Vamos a verlo rapidito. Primero, los gases, oxígeno y CO2, se obedecen a esta fórmula, que es la fórmula universal de los gases, ¿de acuerdo? Que mide o relaciona la presión, el volumen, silencio, la temperatura, la constante y el número de moles, la fórmula universal de los gases. Pero, para fines prácticos, la que vamos a utilizar dentro de los ejercicios matemáticos que pudieran venir, tenemos por ejemplo la ley de Boyle y Mariotti. ¿Qué dice la ley de Boyle y Mariotti? Que ante un estado de temperatura constante, a mayor presión ejercida sobre un gas, menor volumen del gas. Por ejemplo, para que me entiendan, tienen aquí un recipiente lleno de un gas X y le ponen un émbolo. ¿Me hago entender? Bien. Si yo le meto más presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. A más presión, menor volumen. Es una relación inversamente proporcional. Es por eso que la constante es un producto, no una división. ¿Estamos de acuerdo? Esto es siempre temperatura constante. La otra ley, aquí está la ley de Boyle-Mariotti, justamente lo que dije, el pistón, ¿no? Todo que esto es presión, aumenta la presión a expensas del volumen, disminuye el volumen. La ley de Charles relaciona volumen con temperatura. Esta ley digamos así, se ejerce, se hace práctica a un estado de presión constante. No se altera la presión. ¿Y qué dice? Que hay un aumento del volumen a mayor temperatura. A ver, cuando hay un incendio y hay un balón de gas y el balón de gas recibe el fuego directo del incendio, ¿de qué te preocupas? Que explote, pues, ¿o no? ¿Y por qué creen que va a explotar? Porque la temperatura va a hacer que ese gas interno comience a expandirse, aumente el movimiento de las moléculas y ¡pum! Reviente, pues escape. Eso tiene que ver con la ley de Charles. ¿Me hago entender? A mayor volumen, a mayor temperatura, mayor volumen, ¿de acuerdo? A mayor temperatura y con caso contrario, a menor temperatura, habría de cosa, menor volumen. Es una relación
directamente proporcional. Por eso es un cociente. Ahí está. Miren, como aquí tengo un gas, le meto calor y el gas se incrementa en volumen. Y la presión es la misma. La ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es aquí en donde lo que está estable, constante, es el volumen. ¿Y qué dice la ley? Que a mayor temperatura, mayor presión. O a mayor presión, mayor temperatura. ¿Cómo es eso? Tienes tú un gas. Y si ese gas tú le pones calor, pregunta, ¿aumenta o no aumenta la presión del gas? Por supuesto, ¿no es cierto? Hincha, hincha, y lo mismo fenómeno del balón de gas, puede explotar. Igualito. Aquí está. Igualito. Vemos acá como tenemos el gas, y aquí veo como yo le doy calor, aumenta la presión, se requiere más peso para lograr un volumen equitativo. La ley de Gay-Lussac. Y por último, la ley de Dalton. La ley de Dalton es la ley de las presiones parciales. Recuerden, aire atmosférico, nitrógeno, oxígeno, CO2 y otros gases. Cada uno ejerce una presión por separado. Cada uno, si bien es cierto, están combinados, no se mezclan químicamente. O sea, no hay óxido nitrógeno, no hay, están separaditos. Bien, cada gas ejerce su presión y la suma de las presiones de cada gas me da finalmente la presión atmosférica final. Esa es la ley de Dalton. ¿De acuerdo? Cada gas va a ejercer su presión y en suma van a dar la presión total del gas. ¿Me hago entender? Listo, muchachos. Entonces, con eso hemos concluido la clase. El día de mañana, gracias. El día de mañana, Dios mediante, hacemos 2:30 la segunda clase, ¿ya? Nos vemos. Ahí la dejo si es que la quieren piratear.